Es algo que nos viene pasando a todos. Cuando comenzó la pandemia, por ahí por el mes de marzo, sabemos que ese enemigo invisible nos atemorizó tanto que muchos de nosotros, yo incluida, nos metimos en una cuarentena bien severa. Sin embargo, con el paso del tiempo, a pesar de que el peligro del coronavirus ha aumentado porque los casos se han proliferado, el virus se ha propagado por todo el país y somos el país número 1 de casos de contagios, a pesar de todo eso, muchas personas están empezando a bajar la guardia. Y hay un fenómeno que lo explica. Es muy interesante, pero lo que tiene que quedar bien claro es que el peligro continúa, no como antes, incluso más. Y este es un virus que ya sabemos que es mucho más complejo de lo que pensábamos. Es un virus que causa unas secuelas terribles, aún en las personas que tuvieron el virus en un nivel moderado. Pero bueno, ese es otro tema. De lo que les quiero hablar ahora es de cómo hemos ido bajando la guardia y a qué se debe eso. Nos hemos ido adormeciendo ante el peligro del coronavirus. Los sociólogos dicen que nosotros los humanos percibimos como un peligro inminente cosas así como un huracán o como un tsunami, por ejemplo. Y sin embargo, otras cosas que son amenazas crónicas, omnipresentes, como lo es la posibilidad de tener un accidente de auto, pues ese tipo de cosas perdemos la sensibilidad ante ellas, aprendemos a vivir con ellas. Y aparentemente dicen, eso es lo que ha pasado con el coronavirus. En un principio lo vimos como un peligro inminente y eso con el tiempo fue pues transformándose en un peligro crónico al cual no le damos la misma importancia y por ende se adormece nuestra percepción del peligro. Y ahí es que viene el peligro. Yo recuerdo que en un principio todos estábamos pegados a la tele, viendo las noticias, en mi caso leyendo todo sobre el coronavirus, y con el tiempo uno va perdiendo la sensibilidad a ese tipo de cosas. Es la naturaleza humana y lo dejamos de ver como algo tan amenazante como en un principio. Cuanto más estamos expuestos a una amenaza determinada, menos inminente parece el peligro. Por eso es que los psicólogos y los psiquiatras, cuando tratan a personas con fobias, por ejemplo, alguien que padezca de aracnofobia, que es el pánico a las arañas, a esa persona la ponen a interactuar con arañas, de manera que se le vaya el miedo. Y eso es lo que está pasando con el coronavirus. Estamos acostumbrándonos a vivir con eso después de tantos meses, que nos vamos acostumbrando, esa es la frase correcta, nos vamos acostumbrando a vivir con él y le vamos perdiendo el miedo. Esto también pasa en parte porque hemos ido dando pequeños pasitos hacia una mayor libertad, por llamarlo así, a pesar de que el virus se sigue propagando. Por ejemplo, personas que antes no salían, no ponían un pie fuera de la casa al principio de la pandemia y que esta vez dieron un viaje al supermercado y regresaron y no se contagiaron, pues ya ese segundo viaje no les da tanto miedo, se sienten un poquito más empoderados y seguros y vuelven una segunda vez, una tercera y una cuarta. Y a lo mejor empiezan a ser más flexibles en lo que es la higiene una vez llegan de ese viaje, en cómo manejan las cosas cuando están en el supermercado o el tiempo que pasan allá adentro. Empieza a cambiar todo y las personas empiezan a sentirse en menos riesgo de que se van a contagiar. Por eso hay muchos de ustedes que seguramente se están reuniendo ya con amigos y familiares en unos ambientes bastante controlados, pero que es algo que no hacían con anterioridad. Y una vez tienen esa reunión y les va bien y se sienten bien porque todos necesitamos esta interacción humana de persona a persona, empezamos a hacer planes para otra reunión y para otro almuerzo afuera al aire libre. Y luego vamos haciendo algo que es un poquito más arriesgado. Y por eso es que esto es tan importante, que entendamos que psicológicamente todo esto lo estamos asimilando, lo estamos justificando en nuestros cerebros, porque nuestros cerebros funcionan de esa manera. El costo del coronavirus es muy tangible. Dejamos de ver a nuestros amigos, nos sentimos solos, y sin embargo los beneficios son invisibles, porque simplemente no nos contagiamos. Entonces todo esto nos trabaja mucho en la cabeza y por eso es importante que estemos racionalizando en todo momento nuestras emociones, porque el costo de ver el mundo a través de la prisma de las emociones en un caso como este, en la pandemia, es algo muy arriesgado y costoso en términos de salud. Nosotros analizamos el riesgo usualmente sobre cómo nos sentimos al respecto. Por ejemplo, nadie se va a ir al borde de un precipicio a hacer piruetas y a hacer brincos porque saben que se pueden caer y se pueden matar. Y entonces de eso nos alejamos, de eso nos protegemos. Sin embargo, como esto es algo que no podemos ver
Y nos sentimos bien cuando vamos a una fiesta o estamos con un amigo y podemos compartir y discutir cosas y hablar hasta de la pandemia y lo fastidiosa que es. Cuando hacemos eso, nos sentimos bien. Y es ahí cuando empezamos a dejarnos llevar por eso que pasa en ese corazoncito cuando empiezan los problemas. En mi caso en particular, yo he estado en una cuarentena muy estricta desde el 21 de marzo. Pero en estas últimas 2 semanas he empezado a hacer unas pequeñas excepciones muy controladas con 2 o 3 personas que, según me dicen, están pues llevando a cabo esta cuarentena de una forma muy segura y muy disciplinada. Y nos hemos reunido con mascarillas, con 6 pies de distancia o más, a hablar, a charlar un rato. Y me he sentido también que he querido volverlo a hacer. Y cuando me puse a analizar esto y me puse a leer sobre